Empecemos. El anciano a la señora. Oremos. Señor y Padre nuestro, en esta hora, Señor, clamo a ti para que uses, Señor, a tu siervo. Unge mis labios, mi mente, mi corazón. Danos una mente despierta, un corazón contrito y humillado para escuchar tu palabra. Te lo ruego en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. En esta carta, hermanos, hay algo muy interesante. Pedí que leyeran ustedes y yo escucharlos para que notaran algo muy peculiar. En esta carta el apóstol Juan menciona 5 veces la palabra verdad. Y esa es la base de todo cristianismo. Esa es la base de toda, digamos, corporación, de todo lo que nosotros hacemos. ¿En qué sentido? Una celebración de 69 años de existencia de la iglesia no es solo en pensar cómo la iglesia ha mantenido los programas de ministerios que tiene. Que yo me admiro lo que ustedes hacen aquí, toda la clase de ministerios que tienen, sino sobre qué fundamento, sobre qué objetivo están esos ministerios. Todos esos ministerios tienen que estar fundados y dirigidos a una persona que es Cristo. Por eso el apóstol Juan dice al anciano, a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también a todos los que han conocido la verdad. A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios y Padre del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. No podemos hacer un fundamento de un ministerio sólido, no podemos entender inclusive la palabra amor si no conocemos la verdad. ¿Sobre qué está basado el amor de Dios? ¿Sobre qué fundamento? Que es muy fácil decir, hermanos,
yo creo en Dios. Si usted le pregunta a cualquier persona por la calle, le va a decir que sí cree en Dios. Pero la pregunta es, ¿de verdad conoce usted a Dios? ¿De verdad le conoce? ¿Cuánto tiempo ha usted invertido? No me gusta usar la palabra invertir, pero vamos a pensar en eso. O usado, o ¿qué podemos? Otra palabra. Vamos a quedar con invertir el tiempo. ¿Cuánto tiempo usted ha dedicado en invertir el tiempo de conocer a Dios? ¿Conoce verdaderamente a Dios? ¿Me puede usted mencionar uno de sus atributos? ¿Me puede usted mencionar el carácter de Dios? ¿Me puede usted mencionar cómo piensa Dios? ¿Cuál es su voluntad para cada uno de nosotros como iglesia? Esa verdad se aplica no solamente en el sentido colectivo de la iglesia, sino también en lo individual. Porque conociendo la verdad, sabremos quién es Dios. Y aquí menciona algo muy importante en el versículo 5. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad. ¿Conforme a qué? ¿A conceptos humanos? ¿Pensamientos humanos? ¿Deseos humanos? No. Conforme al mandamiento. Conforme al mandamiento. Es ahí donde se encuentra el carácter, la divinidad de Dios, la santidad de Dios, su voluntad. Desde el monte Sinaí Dios expresó su carácter, su voluntad y su deseo para el pueblo de Israel. Y a través de esos 10 mandamientos Dios se revela hacia nosotros. No solamente su carácter, sino nuestra condición delante de Él. No vamos a repetir todos los 10 mandamientos porque seguramente usted lo sabe de memoria. Estoy seguro que lo sabe. Pero en él encontramos un énfasis muy importante en el cual vemos el carácter de Dios. Debemos dedicar mucho más tiempo del que dedicamos, hermanos, para conocer mejor a Dios. Desear conocerlo. Moisés pidió, Señor, déjame ver tu rostro. ¿Qué le dijo Dios? Nadie ha visto mi rostro sin que no muera. Pero te dejaré ver mis espaldas, verás mi gloria, verás mi vestimenta, verás, no me puedo imaginar, haga un poquito de imaginación, un rey con todo su atuendo, con su corona, con, ¿qué podemos decir? La capa. Todo eso, se me olvida la palabra, ¿no? Lo que abarcaba su trono, algo esplendoroso. Y Moisés lo vio. Quería ver el rostro de Dios, pero le dice, no, verás mis espaldas. Pero Dios, podemos pensar de esta manera, pero Moisés, dejaré los 10 mandamientos para que ustedes vean quién soy yo y la condición en que están ustedes y el pueblo. Un pueblo pecador, un pueblo lleno de pecado. Y nosotros no somos mejores que el pueblo de Israel. Seguro que no. Si en este momento, hermanos, pudiéramos examinarnos unos a otros, nuestra mente, nuestros pensamientos, créanme que nos asustaríamos de cada uno. De lo que cada uno piensa de cada quien, de la sociedad, del mundo, nos asustaríamos. Porque aún inclusive nosotros podemos estar seguros de lo que pensamos, de lo que deseamos. Es por eso que Dios dejó los 10 mandamientos, para dar a conocer su carácter y nuestra condición. Desde Romanos 3:23 Dios dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay ni siquiera uno que se merezca el cielo. Todos están destituidos. Sea cristiano o no cristiano, sea lo que sea, está destituido de la gloria de Dios por causa del pecado. Estamos vendidos al pecado constantemente, hermanos. Y el apóstol Pablo nos hace ver algo muy interesante en la carta a los romanos, precisamente, en el capítulo 3. Ya leímos, ya le repetí yo el versículo 23. Pero antes
del 23, en Romanos 3, del 9 al 19, hace ver esto. Esta carta es muy interesante porque grandes teólogos, buscando la verdad, encontraron en esta carta de Romanos no solamente la manera de cómo ser salvos, sino toda la verdad de quién es Dios. Y aquí vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo. Romanos 3, versículos del 9 al 19. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos escuchado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. No hay ni siquiera uno. Esa es nuestra condición. Y es interesante ver esto, hermano, porque el apóstol Pablo repite palabras del salmista David en el Salmo 14, en el Salmo 53. ¿Y quién me va a decir Salmo 51? Una oración tremenda, donde él conoce su pecado y pide a Dios que le limpie más y más de su pecado. Mira, Señor, mi pecado está delante de mí. Siempre está delante de mí. No puedo pensar correctamente, humanamente. Necesito de tu ayuda para pensar como Cristo, para cumplir tu mandamiento. Interesantísimo, hermanos. Entonces, el primer concepto que vemos aquí, en el cual una celebración tiene un fundamento sólido, es en la verdad. ¿Qué tanto conoce usted de Dios? No solo pensar qué tanto Dios le ha ayudado a cumplir el ministerio, a cumplir un propósito, sino sobre qué fundamento es Cristo. Las 7 celebridades que tenía importantes el pueblo de Israel, que 4 ya se cumplieron, que si usted las conoce, no las vamos a repetir, sería muy largo el culto, estaríamos aquí toda la noche y nos amanecería, aunque mañana nadie va a trabajar, ¿verdad? Podemos seguirle, ¿qué piensan? Bueno, no, nadie dijo amén. Nos queda, hermano, sí, se queda, hermano, seguimos, 7 festividades más importantes, ¿sabe qué? Todas estaban enfocadas hacia Cristo. Todas esas festividades estaban enfocadas a Cristo. La fiesta de los panes, las semanas, el jubileo, digamos también ¿qué otra celebridad? La Pascua, todo apuntaba a Cristo. Por mencionar alguna, la fiesta de los panes, la práctica era quitar toda la levadura de la casa, enrollarla, ¿qué podemos decir, hermano teólogo? Una cuchara, una madera, y la enredaban en una tela y la aventaban al fuego para que se quemara. Era una señal que se comprometía de que todo el pecado de la casa era echado fuera. No había levadura en la casa. Se pedía, se oraba que todo el pecado sea echado fuera en el nombre del Señor. Debemos hacer esa práctica, no, digamos, en lo físico, sino en el corazón y en la mente. Señor, sé que soy un pecador. Reconozco mi falta. Reconozco que te he fallado a ti, no a mi hermano, no a mi familia, no a mi esposa, a ti. A ti te he fallado. Pero hoy reconozco que soy pecador y que merezco el castigo que Jesucristo pagó por mí. Un Jesucristo que se dio por mí, por mis pecados, por mis culpas. Se dio así. Cuando tú conoces esa verdad, hermanos, y ves lo que Cristo hizo en la cruz, tienes que haber algo en tu interior
Como cuando alguien paga una deuda que tú debes y te quedas con un corazón, no sé, con las entrañas revueltas. Algo pasa dentro de ti. No sé si recuerdas cuando el Señor te llamó a su rebaño y tú te arrepentiste. ¿Qué sentiste en tu corazón, en tus entrañas? Algo pasó. Se dice que todo eso debe pasar constantemente, que no se nos debe olvidar, porque Dios es un Dios santo y no tolera el pecado. Dios dice ser santos porque yo soy santo. Pero esa santidad, hermano, no la podemos alcanzar si no conocemos la verdad. No la podemos asimilar si no le decimos a Dios: Señor, quiero conocer tu verdad. Déjame ver tu palabra de una manera que no solo mi mente lo entienda, sino mi corazón y todo mi ser viva y glorifique constantemente tu nombre. Esa es la verdad que se refiere el apóstol Pablo aquí. Por eso la repite 5 veces. Y se dice que para entender un pasaje, un libro, una carta, hay que examinar todo eso. ¿Qué palabras se repiten? ¿A quién le está hablando? ¿Qué es el concepto de esa carta? ¿Cuál es el propósito? Y así podemos entender mucho mejor lo que estamos leyendo y hacer apuntes, claro. En Romanos capítulo 7, siguiendo con la verdad de que nosotros reconocemos nuestro pecado, Pablo dice así de esta manera: ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pues yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley dijera: no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque si la ley y el pecado está muerto, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Es bueno recordar, hermanos, lo que significa la ley para nosotros. Eso nos hace ver realmente quiénes somos y cuál es nuestra condición delante de Dios. Tal vez tú estés en esta noche no reconociendo a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Te quiero decir que hoy es el día en el cual te puedas arrepentir y mirar a Cristo. No mires a nadie más, mira a Cristo. Él es el autor y consumador, y el que puede perdonar todos tus pecados, teniendo fe en Cristo. Él es el único que te puede salvar. ¿Cuál es el temor más grande de cada uno de nosotros, hermanos? ¿De qué nos libra el Señor? Según la palabra de Dios, según la verdad de Dios. ¿Nos libra del pecado? ¿De qué nos libra? Nos libra de su ira. En Romanos 1 dice: aquellos que detienen con injusticia la justicia, los cuales serían hijos de ira. De eso nos libra. Dios nos libra de su ira, de hacernos pagar la consecuencia de nuestro mal proceder, de nuestros pecados. Él nos libra de eso. Si usted es una persona que se arrepienta para librarse del infierno, está equivocado. Tienes que arrepentirte para librarte de la ira de Dios. Porque Él no soporta el pecado. Él no soporta el mentiroso. Él no soporta el lascivioso. Él no soporta el engañador. Él no soporta el adúltero. Él no soporta el que no ama a su hermano. Él no soporta el que no ama a su esposa. El que no ama a su esposo. Ama a su esposo. El mismo amor que Jesucristo sufrió en la cruz, un amor sacrificial, así debe ser nuestra vida constantemente. Un servicio de constante sacrificio, por decirlo así, porque no hay ningún sacrificio que podamos hacer nosotros para pagar el precio que Cristo pagó en la cruz. No hay. Juan dice en una de sus cartas: si alguno dice
que conoce a Dios y no ama a quién, el tal es mentiroso y no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y en esa parte, en esa expresión del amor, nos vamos a nuestro segundo encabezado, que no solamente es la verdad. Nuestro segundo encabezado nos da el concepto, la pauta, de que conociendo la verdad, ahora sabemos qué es el amor, la magnitud del amor expresado por Dios a través de su Hijo Jesucristo. El amor, hermanos, y la verdad son inseparables, tienen que ir juntos. No puede decir usted que tiene amor si no conoce la verdad. No puede decir usted que tiene la verdad y no tiene amor. Así lo expresa Juan. El que dice que conoce a Dios y no ama a su hermano es mentiroso y no conoce a Dios. Punto. No hay vuelta de hoja, porque Dios es amor. Sencillo, podemos leerlo y entenderlo, pero podemos asimilarlo con nuestro corazón. Podemos tener el suficiente valor para ir no solamente al conocimiento teórico, sino a la práctica. Ahí es donde muchos claudican. Ahí es donde muchos retroceden. 1 paso, 2 pasos, 3 pasos, 5 pasos y mucho más. Porque no tienen el valor de enfrentar su error. No tienen el valor de ir y arreglar cuentas. Primero con Dios y luego con tu semejante. Ahí es donde está lo difícil, pero no imposible. Dios es el que da la fuerza. Así como le dijo a los grandes patriarcas: yo estaré contigo todos los días donde quiera que tú vayas a ir, y yo que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no te apartes de este libro de la ley, sigue adelante, yo estaré contigo. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. Dios no miente. No sé si usted ha experimentado alguna experiencia así, pero yo sí lo he experimentado. No importa qué tanto te queden mal, no importa qué tanto digan de ti, si tienes la verdad y el amor, cualquier cosa que venga a tu vida parará, porque Dios es fiel. Dios es fiel. Dios es amor, hermanos, y Dios quiere que manifestemos el amor que Él nos dio a través de su Hijo Jesucristo. Esa es la verdad. Esa es la verdad que yo les hablo. No podemos celebrar un año más sin reconocer quiénes somos y lo que Dios nos manda hacer. Amándonos unos a los otros en la verdad de Dios. No solamente en un servicio, sino una entrega total. No esperes hasta mañana para ponerte a cuentas con Dios. No esperes hasta mañana, si ya eres cristiano, ya recibiste a Jesucristo, para ponerte a cuenta con tu esposo, con tu esposa, con tu hermano en la sangre, con tu hermano en la fe. Tienes que hacerlo. No dudes, no eres débil, porque Dios promete estar contigo. No dudes, no estás solo, porque Dios dejó su Espíritu. Jesucristo lo prometió. Me voy yo, pero les dejo el Espíritu, el cual Él los consolará, Él les recordará todas las cosas que yo os he hablado. Es tiempo, hermanos, de examinarnos y no solamente decir: un año más el Señor nos ha bendecido. Pero ¿sobre qué base estás diciendo que Dios te ha bendecido? ¿Sobre qué fundamento estás diciendo estas palabras? ¿Conoces verdaderamente a Dios? ¿Has hecho lo que Dios te manda hacer? Hay una anécdota, hermanos, tiempo atrás, en Tempo, Texas. Teníamos un estudio bíblico los miércoles, y yo, en mi afán, deseo de que la iglesia entendiera lo que era un servicio a Dios, empecé a dar el estudio y empecé a decir: ¿qué pasaría si en estos momentos entra una persona por estas 2 puertas,
pidiendo ayuda. ¿Qué haríamos? No tardé, no les miento, no tardé ni un minuto cuando entró una persona. Y ellos, en lugar de voltear a ver, me voltearon a ver a mí. Dije, no me volteen a ver a mí. Pero ella gritando y diciendo, ayuda, ayuda. Mi esposo me golpea y me persigue. ¿Qué harías tú? ¿Pondrías tu cuerpo y tu vida enfrente de aquel hombre que perseguía a aquella mujer para hacerle daño? Todos voltearon a verme así como están ustedes volteando a ver a mí. Y yo dije, no me volteen a ver a mí, es ella la que necesita ayuda. No, yo no. Nadie se movió, y lo digo con corazón en mi alma. No entendieron. Yo espero que esta noche tú entiendas lo que yo te quiero decir, lo que la palabra te quiere decir. Y si estás en esa situación, ¿qué tan capaz eres de dar un servicio sacrificial para la honra y gloria de Dios? Yo tuve que brincar y salir al frente, arroparla, sentarla y decirle, todo está bien, solamente cree en Dios, arrepiéntete, y ese hombre tendrá lo que merece. Y así pasó. Claro que en ese entonces yo no tenía la experiencia que tengo ahora de conocer más a Dios y conocer la verdad. Yo quería meter ese concepto en la cabeza por mis propias fuerzas, pero hoy estoy hablando de la palabra de Dios. No lo estoy haciendo en mis propias fuerzas, me estoy basando en lo que dice la Biblia. No lo estoy hablando por concepto, lo estoy hablando por convicción, por experiencia, porque Dios es lo que me ha mostrado. En 1 Juan capítulo 3, versículos del 1 al 24, y estamos leyendo unos pasajes, no solamente de un capítulo, 1 o 2 versículos, sino varios, para que se entienda bien a lo que el Señor nos quiere llevar. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, diciendo, estoy mal, hermano, perdónenme. Dicen que al mejor cazador se le va la liebre. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos hechos hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios está en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Y con esto, hermanos, yo siento que no hay nada más que hablar. La palabra de Dios es tan clara. La palabra de Dios se interpreta a sí misma. La palabra de Dios habla por sí misma.
Lo único que tenemos que hacer nosotros es que Dios abra nuestro entendimiento, nos dé un corazón contrito y humillado, una mente despierta, no solamente para captar, sino para poner por obra lo que estamos aprendiendo de la palabra de Dios. Terminando con este encabezado, seguimos con nuestro tercero. Y el tercer principio es, hermanos, es la obediencia. Una celebración, hermanos, no solamente se fundamenta en la verdad, en el amor, sino también en la obediencia. En la obediencia a Dios. Obediencia es permanecer en la doctrina de Cristo y el fundamento de los apóstoles, en el cual el Señor fundó su iglesia, la roca que es Cristo. Versículos del 9 al 11 de la carta segunda de Juan, dice así: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que dice bienvenido participa en sus malas obras. Les contaré otra experiencia que yo tuve en otra iglesia, mucho más, años más atrás, en mis inicios de apoyar misiones e iglesias en el estado de Texas. Llega un hermano y me dice: hermano, se me hace que este hermano era un pastor, no muy preparado que digamos, pero tenía un amor por predicar la palabra de Dios. Tenía un amor él por enseñar, a su manera, en su manera de hablar, estilo ranchero, ¿verdad? Usted me entiende, ¿no? Una manera así muy suelta, muy... No muy, digamos, usando palabras coloquiales o usando palabras coloquiales, pues, muy elevadas, expresadas. Y este hermano me dijo: se me hace que el hermano, bueno, voy a decir el nombre, que el que ni lo conoce, y hace muchos años atrás, Ricardo Chaboya, no sabe predicar. No creo que sea bueno para ser pastor. Yo me le quedé viendo, le dije: hermano, ¿crees que el ser pastor es fácil? ¿Crees que el de ser maestro es fácil? ¿Crees que el de ser diácono es fácil? Bueno, pues entonces empieza tu iglesia y deja esta en paz. Sigue tu camino y deja esta iglesia en paz. Dios dará la verdad. ¿Qué te preocupas? Si es de Dios, Dios la va a levantar. Y si no, Dios la va a hacer desaparecer. Eso no es trabajo tuyo, es de Dios. El trabajo nuestro es fijarnos cómo estamos caminando delante de Dios. En qué verdad está fundada nuestra vida, nuestro servicio, nuestro amor. Cristo, hermanos, nuestro Señor y Salvador, es una expresión hermosa. Con esto voy a terminar. Acepta a Cristo como tu Señor y Salvador. Pero a veces nos gusta más Salvador que Señor, ¿verdad? Oh, Cristo es mi Salvador. Y la otra sería: ¿y tu Señor? Acuérdense, cuando tenemos un Señor, un patrón, un jefe, obedecemos. Te quiero aquí a las 8 porque hay que hacer inventario. No, que fíjese, no, a las 8, si no ya sabes, de patitas a la calle. No hay más trabajo, ¿verdad, hermano Soria? ¿Qué le dices? Aquí los quiero. Y hay que ir. ¿Y a Dios? Dios dice no dejar de congregarnos como ahora. Cantamos himnos muy hermosos, que por cierto mencionaron la palabra verdad. Anhelo trabajar por el Señor. Un cristiano fiel quiero ser. Por las sendas de la verdad quiero andar, otro canto, por decirlo así, ¿no? Pero realmente vamos a obedecer. En cada seminario hay doxología, hay doctrina, hay enseñanza, hay mandato, hay mandamiento, ¿sabía usted? En cada himno que entonamos, inclusive en los coritos. ¿Estamos dispuestos a obedecer al Señor de esa manera? ¿Cómo cantamos? Así es nuestro deseo.
Dios Jesucristo, hermanos, vino no solo para salvarnos de la ira de Dios, no solo para ayudarnos, para enseñarnos lo que Él hizo en la cruz, sino para tumbar todo concepto de hombre que quiera tomar como excusa su mal proceder, su mala actitud, su mal pensamiento. Todo Él lo tomó en la cruz, todo, y lo hizo nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, ¿todas son hechas o nomás una? Todas son hechas nuevas. ¿En quién? En Cristo. Todo enfocado hacia Él, lo que hizo Cristo. El Antiguo y Nuevo Testamento enfocado en Cristo. Así que nuestra celebración debe estar enfocada en Cristo. Tu servicio debe estar enfocado en Cristo. Porque si no, te vas a cansar, vas a claudicar, vas a renunciar, te vas a echar para atrás. Pero si conoces la verdad, si conoces el amor y obedeces a Dios, no importa cuántos obstáculos tengas, Dios te va a mantener en lo que Él te ha llamado. Amén. Padre, en esta hora, Señor, te doy gracias porque tú nos has dado palabra. Te doy gracias, Señor, porque me has dado el privilegio de compartir lo que tú me has dado, Señor. Oh Padre, yo oro para que la mente y el corazón de cada oyente no solo perciba, Señor, el olor grato, hermoso de Jesucristo, tu Hijo, al cual tú enviaste, no solo para salvarnos de tu ira, sino para dejarnos saber, Señor, aunque aún estamos en esta vida y pecamos, tenemos confianza en que en Cristo, clamando a Él, pidiendo, Señor, a través de Jesucristo el perdón de nuestros pecados, pidiendo ayuda, Señor, para seguir luchando, mortificando el pecado que hay en nuestra vida, como decía el apóstol Pablo. Miserable de mí, ¿quién me hará oír de esta carne de pecado? Solo en Cristo y solo en Él hay victoria. En ese precioso nombre te ruego, Señor, que tú nos ayudes, que tú ayudes a esta tomada iglesia a seguir celebrando más años, Señor, pero ahora con el propósito, con el fundamento, todo dirigido a Cristo, todo dirigido a ti, Padre, para honrar y glorificar tu nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén.